presentar agudizaciones. Los carpinteros también entran en esta tasa por el polvillo que aspiran. Y una vez diagnosticado el EPOC, definitivamente continuar en el mismo rubro condiciona que tengan mayor posibilidad de tener exacerbaciones. Factores de riesgo, definitivamente la edad avanzada va a ser un factor de riesgo. Fisiológica del volumen pulmonar y con mayor razón si hay una enfermedad concomitante como es el EPOC, productiva, porque va a aumentar la posibilidad de que un foco bacteriano ingrese al organismo y produzca un cuadro o una infección de vía aérea baja, duración de la latencia del EPOC, historia de tratamientos antibióticos prolongados permanentes, hospitalizaciones previas, tratamiento con teofilinas, acá en la actual teofilina ya está venida menos, en realidad ya es tinto, ya no se utiliza en realidad la teofilina, que presente comorbilidades cardiovasculares y crónicas, como insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes mellitus, que tenga un FEP1 muy bajo, menor a 50, que definitivamente nos condiciona que ese paciente con mucha frecuencia puede tener exacerbaciones, de reflujo gastroesofágico o un ERGE que haya, siempre en este tipo de pacientes hay que descartar el problema gástrico, porque definitivamente el reflujo gastroesofágico va a producir tos recurrente y tos frecuente, y que si padece o no padece hipertensión pulmonar, ¿no? Esto por la complicación de que a la larga tenga un cor pulmonar y por ende llegue a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué indicaciones tenemos para hospitalización? Que los síntomas se exacerben, que haya falla respiratoria, que haya, que haya esa alteración física, básicamente, que las exacerbaciones indiquen dificultad de hacer actividades, que haya ya problemas cardiovasculares como arritmia cardíaca, fibrilación auricular, y definitivamente son consideraciones de hospitalización. ¿Qué valoramos en la parte de falla respiratoria? Básicamente que haya dificultad respiratoria, la presión parcial de oxígeno baje por debajo de 50, que haya aumento del CO2, que haya caída del bicarbonato, que haya necesidad de uso de ventilación mecánica inicialmente no invasiva y posterior invasiva, que condicionen la valoración. Si es una falla respiratoria, si es una falla respiratoria aguda o es una falla respiratoria fulminante, ¿no? En la cual necesariamente estos pacientes con estas atenuantes deben entrar a hospitalización y a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿cómo establecemos el criterio del asma? ¿Cuál es aquella exacerbación muy grave que la mencionábamos en el anterior cuadro? ¿A qué llamamos exacerbación muy grave? O aquella exacerbación que amenaza la vida. Debe cumplir, indica más de un criterio. Parada respiratoria, es un paro respiratorio, disminución del nivel de conciencia, inestabilidad hemodinámica, acidosis respiratoria, un pH menor a 7.3, la posibilidad de muerte se eleva más del 60% de este tipo de pacientes, una exacerbación grave, en las cuales debe tener una disney, según la escala médica Russell Council, entre 3 y 4, como ustedes ya saben, o sea, disney al hacer actividades cotidianas o disney a 100 metros, cianosis de nueva aparición, utilización de musculatura accesoria, caída de la saturación, según la curva de hemoglobina, si tiene una saturación de oxígeno menor a 90, el oxígeno va a estar en 60, como ustedes bien saben, un aumento en el monóxido de carbono mayor a 45, lo normal es 35 a 44, ¿no es cierto? Una acidosis respiratoria, que haya adicionalmente esta sintomatología comorbilidades y haya complicaciones cardiovasculares como arritmias, insuficiencia cardíaca, y qué exacerbaciones diferencial una exacerbación moderada en aquel paciente que tiene un FEP1 basal menor a 50, normalmente nunca lo vamos a tener porque un paciente que viene exacerbado no le vamos a hacer una espirometría y menos aún una flucometría por riesgo de condicionar mayor broncoespasmo, que tenga comorbilidades y que tenga historia de exacerbaciones o agudizaciones en una dos en el año previo. Al menos dos de estos, al menos uno de estos criterios condiciona que haya una exacerbación moderada, y la leve definitivamente que no hay pues manifestaciones en ningún criterio que ponga en riesgo su vida. La disnea es un marcador importante, la cianosis es el otro, y la
saturación de oxígeno son pilares importantes en la valoración para estadiar un paciente con EPOC o una exacerbación de EPOC. Entonces, ¿cuál es el manejo? Las pruebas de gabinete típicas, calificar la severidad de los síntomas, una gasometría arterial, una placa de rayos X para ver si hay un infiltrado o algún tipo de cuadro infeccioso sobreañadido. Eh, eh, la oximetría de pulso es importantísima. La oximetría nos va a definir definitivamente si hay algún grado o no de insuficiencia respiratoria. El oxígeno suplementario es importante para corregir ello. El uso de broncodilatadores, ya sea de acción corta, anticolinérgicos, antimuscarínicos, broncodilatadores de acción corta, acción larga, el uso de corticoides si estamos frente a una exacerbación aguda, considerar el uso de antibióticos dependiendo a cuál podría definir el foco infeccioso, para eso es importante la placa de rayos X, y dependiendo de la clasificación previa, catalogar el uso o no de ventilación mecánica no invasiva o invasiva posterior. El manejo va a ser el mismo, el uso de corticoide, oxígeno, utilizar lama-lava, corticoide inhalado, betagonista de acción corta, anticolinérgico de acción corta, el manejo es similar a los anteriores, y en casos en los cuales no responda, la citromicina a dosis corta, a dosis baja en periodos largos, entre 3 a 6 meses, o el roflumilast, que es el alfa 5 antifosfodiesterasa, ¿no? Igual, el objetivo es el uso de los medicamentos anteriormente descritos, excepto mm, las, las antinas que no utilizamos con mucha frecuencia por las reacciones adversas que tiene, y definitivamente es importante la valoración del patrón respiratorio y de una evaluación diaria, ¿no? De cada 24 horas para poder lograr una mejoría sintomática. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para ventilación no invasiva? Que haya una acidosis respiratoria o una presión parcial de CO2 mayor a 60. Si tenemos una presión parcial de oxígeno mayor a 60, ¿qué vamos a encontrar? Definitivamente inconsciencia. Entonces el paciente no va a ser por sí mismo, no va a poder respirar de manera ideal o adecuada. Por ende, esta es una indicación importante, no solo a la posibilidad de utilizar ventilación mecánica no invasiva, sino también invasiva, dependiendo del grado de conciencia, del uso de musculatura accesoria, de, de, de una disarmonía entre existe el ciclo respiratorio tóraco-abdominal, ¿no? Que es importante para poder utilizar este tipo de suplemento de oxígeno, fundamentalmente porque el objetivo es que el pulmón tenga una mayor oxigenación y por ende la sangre tenga una mejor circulación. Entonces, cuando toda la clínica, toda la patología falla o todas las estrategias fallan, la única indicación, cuando ya hay parada respiratoria, el pulmón ha colapsado por completo y no hay forma de revertir ello, es entubar al paciente y pasar a una unidad de ventilación mecánica. Los criterios van a ser los mismos. Si hay parada respiratoria, ya no va a haber uso de musculatura accesoria, pero sí va a haber trastorno en la conciencia. La alteración gasométrica va a ser mayor, va a haber una hipercapnia considerable, una hipoxia considerable en la cual el uso y la indicación de tubo es, es la única vía de poder salvar la vida del paciente. Más aún del uso de los broncodilatadores de acción larga, de los corticoides inhalados y toda la terapia del corticoide, ya no tanto inhalado, sino también el sistémico, para tratar de alguna manera de abrir ese pulmón, porque ya prácticamente si hay parada respiratoria, está taponado todo el pulmón. Y ahí tenemos lo que se llama el tórax silente, ¿no? Al examen físico. Entonces, ¿qué es lo que normalmente utilizamos? Lo que ya hablamos, broncodilatadores, corticoides, ya sea sistémicos o inhalados, antiinflamatorios no esteroideos,
Mucorreguladores, controversial, pero sí se utiliza para disolver la producción de moco, tanto la N-acetilcisteína como la carbocisteína, que son los dos mucorreguladores en pacientes, lógicamente, en los cuales se ha descartado el problema del asma, ¿no? Porque como ustedes saben, una contraindicación para el uso de acetilcisteína o carbocisteína es que el paciente sufra de asma. En ese aspecto hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué tenemos como prevención de las agudizaciones del época? Definitivamente el abandono del hábito tabáquico es lo más importante que existe, ¿no? El consejo individualizado es importante, cada paciente es diferente. La actividad y rehabilitación física pulmonar es muy importante para optimizar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Dieta variada y balanceada, ¿a qué se refiere? Bajar el consumo de carbohidratos y promover dieta basada en fibra, vitaminas y proteínas, frutas y verduras básicamente. La vacunación es importante, anual contra influenza de- y cada 5 años contra neumonía, o los que disponen de vacuna dosis única para neumonía, también es una evidencia muy importante. Y sin duda alguna, eh, la terapia, la concientización definitivamente para evitar la contaminación ambiental, la exposición a biomasa, dejar los hábitos va a ser la primera causa definitivamente como mecanismo o como medida preventiva para evitar agudizaciones de época o exacerbaciones de esta patología. Como ustedes ven, esta enfermedad es de lo más común. En nuestro medio tenemos la tasa de EPOC bastante considerable y cada año están en aumento. Por nuestra geografía, por nuestra idiosincrasia, siempre vamos a tener pacientes con EPOC. Es una patología, como la han visto, aparentemente sencilla, es muy común, pero es importante que la sepan manejar para que no tengamos pacientes que fallezcan por esta causa. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Como han visto, es un tema corto, no es tan largo.